En su época, el B-26 fue un hito en la aviación militar, el primero de los atacantes nocturnos. El B-26 estuvo en servicio con las fuerzas aéreas de los poderes aliados más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Su sorprendente desempeño como bombardero nocturno mediano se debía a su alta tasa de supervivencia. En cerca de 130.000 misiones, las fuerzas aliadas tuvieron un promedio de un 1% de pérdidas. Hoy, volaremos alto con el B-26 de Martin en Alas. El B-26 hizo su primer vuelo el 25 de noviembre de 1940, un avión moderno y brillante. Justo 9 años antes, el 9 de abril de 1931, el primer bombardero de una sola ala hacía su primer vuelo. El Boeing B-9, con 4 tripulantes sentados en cabinas abiertas, podía cargar hasta 1 tonelada de bombas, con un alcance de 790 kilómetros. Tenía una velocidad de crucero de 200 kilómetros por hora y una velocidad máxima de 280 kilómetros. En las últimas versiones se incrementó su velocidad, pero aún así, la mejora era solo de 80 kilómetros por hora con relación al bimotor que reemplazaban. El monomotor metálico de Boeing fue el padre de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se construyó en grandes cantidades. En 1932, Estados Unidos, apoyado por la mayoría de las naciones representadas en la Conferencia Mundial de Desarme, sostenía que los aviones bombarderos debían desaparecer. Mientras estos buenos deseos se expresaban, la compañía Martin producía un nuevo bombardero que opacaría al B-9. Por otra parte, el nazismo se extendía en Alemania. Mussolini había estado en el poder por 8 años y los japoneses tenían los ojos puestos en un imperio. El nuevo avión de Martin incluía la tripulación y empleaba una torre blindada, faldones, freno en las ruedas principales y un propulsor variable. Alojaba las bombas internamente y podía contener hasta 1.100 kilogramos de bombas a 350 kilómetros por hora, más veloz que cualquier bombardero de la época. El B-10 hoy se ve moderno, mientras que el B-9 parece de una época anterior. Sin embargo, su primer vuelo lo separa tan solo un poco más de un año. El B-10 era capaz de operar en condiciones extremas, una reflexión sobre la necesidad de la presteza constante del poder aeronáutico en caso de guerra total. Cuando aparecieron los primeros B-10, era una combinación sorprendente de última tecnología, incluyendo las últimas ideas, reducción de arrastre en la forma, hasta el cuerpo del avión para el uso estratégico del bombardeo. Esto produjo un resultado tal que envió de nuevo al resto de diseñadores del mundo a sus mesas de dibujo. Era el bombardero más sofisticado del mundo en esa época y la compañía Martin se sentía orgullosa de él. El lema de Martin había sido por mucho tiempo, Martin construye bombarderos, y construir el mejor bombardero del mundo le daba cierta satisfacción. Una variedad de motores impulsaba modelos diferentes y abundaban los cambios en la forma básica. Incluso apareció flotando para despertar el interés de la naval. Sin embargo, el poderoso avión de Martin que causó tanta admiración cuando apareció por primera vez sería obsoleto cuando estalló esa guerra. Aunque los últimos B-10 descargados tenían una velocidad de 400 kilómetros por hora y un alcance de 3.200 kilómetros, aparecieron en 1938, cuando el Boeing B-17 podía hacer lo mismo llevando 1.000 kilogramos de bombas.
El B-10 iba ligeramente armado y llevaba una carga moderada, así que es más justo comparar el avión de Martin con el bombardero bimotor que reemplazó. El B-18 de Douglas ganó la competencia con el B-17, pero debido a razones económicas terminó con las obras de los contratos en los años que siguieron. Su desempeño no era más impresionante que el del B-10 a alta velocidad, con las modificaciones hechas para incrementar la armadura y el alcance, llegando apenas a solo 340 kilómetros por hora, con carga de bomba y un alcance menor que el del avión que reemplazaba. Ninguno hubiera enfrentado el combate de la Segunda Guerra Mundial. Les faltaba el desempeño, la carga de bombas y el armamento defensivo de sus contemporáneos europeos. En efecto, Estados Unidos no tenía disponible un bombardero mediano. Una solución fallida de la búsqueda en el ejército de un bombardero bimotor de ataque fue el Maryland de Martin, el cual, luego de venderlo a los franceses y británicos, en 1940 había cambiado bajo las especificaciones británicas al Baltimore. Se fabricó hasta 1944, tuvo acciones en el Mediterráneo. Diseñado 6 años después del B-18, con la guerra enseñando lecciones, el Baltimore, como el Maryland original, tenía una velocidad de más de 760 kilómetros por hora, llevaba 500 kilogramos de bombas y unos cañones delanteros formidables. Era un bombardero ligero de ataque, pero nunca fue tenido en cuenta por el ejército de Estados Unidos. Mientras el Maryland y el Baltimore eran aceptados en Europa, los planificadores norteamericanos expedían en enero de 1939 nuevas especificaciones para un bombardero mediano, con énfasis en alta velocidad, largo alcance y una carga de bombas de 1000 kilos. Omitido en las especificaciones, pero implícito en el blanco señalado en el papel, estaba que el avión tendría una carga alta en el ala y altas velocidades de despegue y aterrizaje. En esencia, la apuesta era por un avión que al mismo tiempo compartiera el desempeño deseable y las dimensiones parecidas al Baltimore, que llevara el doble de bombas y de tripulación. Con la amenaza de guerra que ilustraba la urgencia y conflictos alrededor del mundo que ilustraban las necesidades, los parámetros eran extremos. Lo que se necesitaba eran aviones que sobrepasaran radicalmente los límites para tomar por sorpresa, no para actualizarse. El objetivo era alcanzar de nuevo lo que alguna vez hizo el B-10, pero complementando los excelentes bombarderos pesados que estaban en uso y en la mesa de dibujo. Peyton Magruder de Martin diseñó algo con la forma de un cigarro, le añadió las alas prácticas más pequeñas, poderosos motores y logró un avión que inmediatamente se vio bien. Con una tripulación de 5, navegador, piloto, bombardero y 2 cañoneros, llevaba 1500 kilogramos de peso en bombas a 500 kilómetros por hora. Transportaba 3 veces la carga del Baltimore, tenía dimensiones ligeramente más grandes y sus proyecciones de desempeño lo convertían en el ganador de la competencia. Con la urgente situación internacional y la reputación de Martin como garantía, el ejército ordenó el avión desde la mesa de dibujo. No habría prototipos. El primer avión producido sería el primero desplegado y en septiembre de 1939 se ordenaron otros 201. El Marauder se armaría con 2 cañones calibre 50 en la torre dorsal por primera vez, operada con energía en un bombardero norteamericano, que tenía un cañón manual en la cola. Al frente tenía un cañón calibre 30 montado en la nariz transparente del bombardero. Pero al igual que todos los bombarderos en combate, tenía un problema. El cañón era efectivo disparando a los enemigos, pero no era efectivo como defensa. Esta era una dura lección de que los bombarderos necesitaban protección, o cielos claros al frente. Con cierta regularidad se le añadieron cañones, y luego los Marauder llevaron 1150.
El interior, lleno de equipo, era bastante funcional. Aunque no era cómodo, podía alojar por largos periodos a 6 hombres. El avión era un arma avanzada de guerra, pero carente de belleza. Sin el beneficio de los prototipos y de pruebas de aviación para ver el desempeño del avión, Martin entró en producción total y los Marauders empezaron a salir de la fábrica en grandes cantidades. A pesar de los obstáculos aparentemente insalvables, este flujo de producción continuaría sin interrupción hasta que se construyó el último B-26 en 1945. Los primeros aviones se asignaron directamente al Grupo 22 de bombarderos, una formación experimentada que había estado junta durante 2 años. Casi sin ruido, el Marauder entró en servicio con sus prevenciones y pronto se desplegó al Pacífico, después de Pearl Harbor, operando inicialmente desde Australia en la campaña de Nueva Guinea. Como los aviones volaban sin escolta en misiones de largo alcance, recibieron grandes castigos y demostraron que podían asimilarlos. Entre los aviones en combate estaba el tercer Marauder que se produjo, y así fue como terminó el vuelo. El 22 era un grupo muy efectivo, con pilotos experimentados y una moral de grupo alta. Habían aceptado a sus Marauders con entusiasmo. A medida que avanzaba el combate, se sentían más orgullosos y vehementes con las bondades del avión. Rápidamente los pilotos concluyeron que sus aviones eran lo mejor en su tipo y no vacilaban en afirmarlo. En los meses siguientes, el apoyo de las tripulaciones en combate sería muy importante, porque en Estados Unidos el Marauder empezaba a tener otra reputación. Los pilotos en entrenamiento morían en sus B-26. La escuela de entrenamiento en el campo MacDill, en Florida, estaba perdiendo aviones vertiginosamente, un porcentaje que superaba el ritmo, 1 por día en la bahía de Tampa. Para ser justos, las cifras promediaban 1 por semana, pero evidentemente algo o una combinación de factores estaba funcionando mal.
La conclusión obvia era que el proyecto debía abandonarse. Era peligroso y necesitaba pilotos bien entrenados, pero fue con los pilotos en entrenamiento que ganó el título de ataúd volante. El ejército seleccionaba cuidadosamente a sus hombres mediante exámenes exhaustivos, tanto físicos como de aptitud, y luego fue incapaz de prepararlos para el arma que debían usar. Los accidentes continuaban y el ala pequeña del B-26 provocó un nuevo apodo, la ramera de Baltimore, porque el avión no tenía medios visibles de apoyo. Pero cuando el Moore Rudder quedaba en las manos de un piloto experimentado, su vuelo era impecable. Había llegado a límites insospechados de competencia con la expansión de la Fuerza Aérea. Muchos de los pilotos y entrenadores tenían poco o ningún conocimiento de volar bimotores. Poner en primer lugar la experiencia, después de un entrenador dócil y bien comportado, en algo tan vulgar y poderoso como el Moore Rudder, era simplemente pedirle mucho a los reclutas. De no haber sido por el entusiasmo de las tripulaciones que lo volaban en combate, durante la primera junta sobre el avión, el proyecto se habría borrado en 1942. Pero surgió un hecho positivo para agregar la experiencia del Pacífico a las campañas del norte de África. Los británicos recibieron algunos bombarderos, los consideraron aptos para uso táctico y los desplegaron al desierto, donde las tripulaciones tan bien experimentadas manifestaban que se habían deleitado con ellos. A medida que la guerra progresaba y el contraataque alemán perdía fuerza, llegaban más B-26 a la escena y empezaron las operaciones. No solamente los utilizaban como bombarderos, sino como cazas, interceptando el transporte alemán en el mar y despachándolos a la profundidad. Los Moore Rudders asolaban las líneas enemigas y perturbaban sus abastecimientos, embarcados a través del Mediterráneo. Esta estrangulación material puso fin a la resistencia del eje, pero cuando los aliados perdieron control del aire, África fue incapaz de sostener la defensa. La población francesa, llena de júbilo, recibió a sus libertadores. Hubo desfiles y bailes para celebrar la salida de los poderes del eje del continente africano. Los campos aéreos alemanes eran la tumba de muchos de los aviones de la Luftwaffe, cuyo testimonio de la efectividad del bombardero táctico eran las ruinas. Mientras tanto, en Estados Unidos continuaban los cuestionamientos sobre la tasa de accidentes en entrenamientos y se hicieron nuevos cambios al Moore Rudder, incluyendo un ala más grande que intentaba bajar la velocidad al aterrizar y el peso del ala. Era obvio que se necesitaba, como también era obvio que no se debía sacrificar el margen ganado agregando más peso al avión. Sin embargo, el ala grande estaba acompañada de un incremento de peso que se tragaba la nueva área. El avión quedó sin mejoramiento en la carga del ala. La cifra era ahora de 58 libras por pie cuadrado. El avión pesaba más de 18.500 kilos. Con el ala grande llegó un gran cañón externo y otras innovaciones, y con cada una de estas, la prueba de evaluación que los pilotos debían hacer en el avión. Lógicamente se prestaba particular atención a las pruebas de aterrizaje y decolaje.
Las pruebas del avión tenían resultados repetitivos. En las manos de un piloto experimentado, el B-26 se podía maniobrar incluso con 5 toneladas más de peso que la capacidad diseñada. El Maurodder tenía aún devotos entre sus tripulantes, como una poderosa reivindicación a su diseño. Los pilotos de prueba eran, por la naturaleza de su profesión, aviadores experimentados que apreciaban el diseño del B-26. El Maurodder era en todo sentido apreciado. Los pilotos de prueba llegaron a conocer muy bien el B-26 y significativamente 2 de estos fueron retenidos en Wright-Patterson para pruebas generales y para usarlos como aviones de persecución. Mientras en Estados Unidos continuaba el furor sobre la seguridad del bombardero, las muestras de la planta de Martin eran eficientes, lo que permitía que se desplegaran más grupos de B-26. En el Pacífico, los aviones de mayor alcance tomaron posesión y el centro de operaciones de los Maurodders se cambió a Europa. De nuevo se expresaron serias dudas cuando la segunda misión, con base en Inglaterra, se constituyó en un desastre debido a la colisión en la que el grupo entero pereció. Cuando surgían dudas, los cabezas frías siempre apuntaban al éxito obvio del avión en sus mejores momentos. Los Maurodders se conservaron por algún tiempo en operaciones a bajo nivel. Europa sería el escenario donde a largo plazo se probaría el B-26. Luego de las decepcionantes pérdidas iniciales, las tripulaciones se acostumbraron a las difíciles rutinas de su trabajo y la reputación del Maurodder mejoró. El hecho de reivindicarlo en combate no era sorprendente. Martin había dedicado mucho tiempo y conocimiento en el avión, a pesar de la rapidez con que se fabricó. Otros efectos era el incremento de peso que había ocasionado una serie de accidentes por fallas en el tren de aterrizaje. Como solución, se fortalecieron las ruedas. El bombardero Hoodale, pavoneándose con su B-26 cargado, empleó muchas horas y todos los componentes fueron sometidos a la misma evaluación cuidadosa, aunque no siempre tan extraña como esta. Estas pruebas evaluaban diferentes ángulos de las ruedas. Las alas no era un azar, se calcularon para satisfacer una necesidad con un margen de seguridad. Si hubo una falla inicial, el avión nunca fue volado con las fenomenales cargas que el ejército esperaba llevar. Los cálculos iniciales se probaron. El avión era exigente, seguro y confiable. Un programa de pruebas no serviría para nada si solo probaba condiciones favorables. La serie de pruebas de un avión generalmente llegan hasta el punto en que una parte es destruida, como se ve aquí cuando una superficie del ala se dobla. El tratamiento diseñado en este laboratorio es extremo.
No había una parte en el avión que no representara una escogencia lógica y deliberada, a veces con algún compromiso, pero el objetivo de los diseñadores era alcanzar un excelente desempeño. Es evidente por las elecciones que hicieron. Con un ala pequeña, las exigencias recaían sobre el piloto, o más exactamente en su entrenamiento. Donde podía, la compañía protegía a la tripulación, experimentando, por ejemplo, con muchas combinaciones de vidrio blindado que resistieran las ráfagas de balas. Pero ningún diseño podía proteger a la tripulación de la expansión de una fuerza aérea y de los malos manejos de Martin. No solo contribuyeron a los accidentes de pilotos entrenados, sino también de la tripulación de tierra y los mecánicos. Cuando las unidades se ensamblaron y quedaron listas para tomar su lugar en la línea, los accidentes disminuyeron rápidamente y continuaron las alabanzas de sus usuarios en combate. Adicionalmente, la 9ª Fuerza Aérea recién formada le había encontrado un papel como destructor de comunicaciones. Encubiertos como bombarderos, los 8 grupos B-26 del 9 asumieron el papel de atacante de precisión a media altura. La paralizada Luftwaffe pudo hacer muy poco para detener el proceso de corte hecho a sus comunicaciones en todos los países ocupados. Cada día los aliados incrementaban más su dominación aérea, y el efecto de los nazis para resistir invasiones y derrotas era crítica para el futuro de la guerra. La estabilidad que produjo el Marauder fue responsable de la primera producción de bombarderos diseñada en 1918 en Estados Unidos. Martin era una compañía con mucha tradición y honra, y las críticas al B-26 la habían lastimado. Su fuerza de trabajo muy bien calificada y pagada produjo los mejores aviones en romper terreno, y aviones que eran prácticos, eficientes y bien construidos. Era un gran activo. Con el racionamiento de la gasolina, la compañía organizó transporte en vehículo compartido y público para su fuerza de trabajo. La guerra se sentía en casa, no solamente en el transporte compartido y público. El gran número de mujeres que entraron a trabajar reflejaba que el país había puesto en riesgo a muchos de sus jóvenes. En Europa, el B-26 continuó su tarea, que cada vez se hacía más y más eficiente con la experiencia. En Europa hicieron 129.943 salidas operacionales, lanzando 169.382 toneladas de bombas.
La pérdida de solo 911 aviones en combate representaba una tasa menor al 1%. Por el contrario, a los cañoneros del B-26 se les acreditaban 402 aviones derribados. Junto con otros bombarderos medianos aliados, los Mauroders redujeron el imperio de Hitler a centros aislados con las comunicaciones hechas trizas. Volando con frecuencia en un cielo poblado con diferentes aviones aliados, los Mauroders detuvieron a los alemanes en su intento de invasión y luego en la presión inexorable y la subsecuente guerra relámpago cuando los aliados iban hacia Berlín. Los Mauroders encontraron la complacencia de pilotos de muchas fuerzas. No solamente lo compraron los ejércitos británico y norteamericano y la naval, sino también los franceses, australianos, surafricanos, canadienses y griegos. Aparecieron variaciones fotográficas, remolques y entrenadores a medida que el modelo maduraba y se convirtió en el primer avión del ejército y la fuerza aérea en volar de noche por Europa. Con amplia aceptación, los Mauroders tenían buena reputación, pero aún tenían un trabajo muy duro y peligroso en el camino.
En Baltimore se escribieron las últimas páginas de la historia del Moe Brother cuando la producción cesó en marzo de 1945. Ante un pequeño grupo, el señor Martin hizo un discurso y con pocas fotografías, después se cerró un capítulo de la producción aeronáutica. El último avión, Tail End Charlie, fue el modelo TB-26G-25MA, lo que da una idea de la proliferación de tipos y subtipos, porque el original B-26 había volado 3 años y medio antes. Tail End Charlie se reservó como blanco y para entrenamiento. El nombre del penúltimo Moe Brother, denominado Middle River Stump Jump y reidentificado como XB-26H, era irónico considerando la controversia sobre el decolaje y aterrizaje que rodeó al B-26, involucrado en las pruebas del nuevo y radical tren de aterrizaje desarrollado por el Boeing B-47 Stratojet. Se modificó para tener ruedas principales tándem que se retraían en el fuselaje y trenes que se alojaban en las partes más importantes de la canastilla del motor. El fuselaje del avión fue reforzado externamente, de manera que usted puede ver cuando sacan la carga de la bicicleta del tren de aterrizaje. Ocasionalmente las pruebas se interrumpían por la violencia de algunas de las maniobras, que vieron fallas en el engranaje, que fue hecho con partes del B-26 y del B-17. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, algunos de los bombarderos tenían futuro en la aviación comercial, pero el Moe Brother, aunque rehabilitado en la mente de los aviadores, aún mantenía una dudosa reputación. Debido a los costos de fabricación que superaban los del Mitchell norteamericano, el B-26 desapareció con una rapidez sorprendente. Un día había miles de aviones y al día siguiente parecía que en su lugar quedaban millones de piezas de aluminio. Fueron desarmados más rápido en menos tiempo del que habían sido fabricados. Los franceses los utilizaron hasta 1947. Abruptamente, el Moe Brother desapareció de los cielos.
Los Marauder, escasamente diseñados y con capacidad de absorber impávidos el daño, tuvieron una relativa importancia en la guerra, una que nunca se contó. Las pérdidas de aviones y hombres fueron las más bajas frente a cualquier avión empleado en Europa, pero había que pagar un precio, y algunos lo pagaron con sus vidas. Al final de la guerra, muchos hombres tenían que agradecer al Marauder por su supervivencia. Aún hoy, muchos de ellos argumentan que este avión era el mejor de su clase. Hay quienes escuchan eso y no están de acuerdo, pero con el adecuado entrenamiento de su tripulación, tanto de vuelo como de mantenimiento, y un mejor control de calidad sobre los subcontratistas, el avión salió de su infancia infame para establecer una marca que, con el debido respeto de aquellos que lo llamaban hacedor de viudas, tiende a apoyar a los veteranos que recuerdan al B-26 como el Marauder. Incluso cediendo ante la controversia, no se puede negar que el B-26 tiene un sitio de honor entre los mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial.